Mila esker, Boni. Bueno, la verdad es que, Egunon, de Nori, cuando me plantearon, bueno, pues desde CAIT hacer esta ponencia sobre deporte estructurado, sobre deporte federado, la verdad es que uno, bueno, cuando viene a estos foros siempre pretende o intenta traer cosas nuevas, ¿no? Y la verdad es que en el deporte federado es difícil traer cosas nuevas. Es decir, uno echa la vista atrás y bueno, lo que hay es una carencia evidente de evolución o de avance, ¿no? Traer cosas nuevas a un foro como esto, donde la gente pues, es experta y conoce, y bueno, y más en concreto el mundo federado es muy conocido por todos vosotros, pues bueno, resulta un poco complejo, ¿no? No obstante, bueno, sí me gustaría, el enfoque que le he dado a la ponencia es transmitiros o compartir con vosotros mi visión, ¿no? sobre este ámbito del deporte federado, sobre todo a través de las experiencias, ¿no? Las experiencias personales, tanto deportivas, porque bueno, yo en mi juventud fui deportista federado, como muchos de vosotros y de vosotras, y desde ahí, pues bueno, sí que se adquiere un cierto bueno, pues conocimiento de lo que es el estamento federativo, pero sobre todo también desde la perspectiva profesional, ¿no? Al final, bueno, pues mi desempeño profesional me permite conocer el ámbito federado y las entidades federadas, pues bueno, digamos desde dentro, desde otra perspectiva, y bueno, en ello estamos, ¿no? En ese afán de transformar pues las entidades federadas, ¿no? Como, bueno, no me quiero quedar tampoco solo en un diagnóstico, en una, digamos, en una visión de lo que es la situación del deporte federado, sino también me gustaría un poco bajar al terreno concreto, ¿no? Yo creo que es interesante también conocer experiencias concretas y trasladarlas a todos vosotros, ¿no? Y aquí, en la segunda parte de la ponencia, en los 12 minutos y medio de la segunda parte, pues sí me gustaría bueno, pues trasladaros dos experiencias, ¿no? Dos experiencias que, bueno, pues que he tenido la suerte digamos, de compartir o de conocer, de vivir y de participar en ellas, ¿no? Una ya es pasado, que se produjo hace unos más de 10 años, que es la estructuración del fútbol femenino en Guipúzcoa, y la otra es, bueno, más reciente, es incipiente, es bueno, el plan de implantación de un nuevo marco de competición para el rugby vasco. Entonces, bueno, en la segunda parte de la ponencia sí que me gustaría trasladaros un poco bueno, pues los pequeños detalles de estos dos proyectos, ¿no? Hombre, con esta introducción y con el título de la ponencia y con lo que ha dicho Boni, pues obviamente está bastante claro el enfoque, por lo menos del diagnóstico inicial, ¿no? A mí, bueno, cuando pienso en deporte federado, lo primero, las palabras o las ideas que me vienen a la cabeza son dos, ¿no? Estancamiento, por un lado, e inmovilismo, por otro, ¿no? Es decir, lo que decía antes, ¿no? Uno echa la vista atrás y, bueno, pues es difícil ver que haya habido evolución, ¿no? en el deporte federado. Estoy hablando a nivel general. Obviamente, si entramos en casos particulares, pues claro que hay experiencias positivas, por supuesto, y que las siga habiendo, que esto es saludable. Pero a nivel general sí que son estas dos ideas las que me vienen a la cabeza, ¿no? Desde mi punto de vista, cuál es el motivo de esta falta de avance? Para mí está en un déficit de estrategia. Es decir, no hay una estrategia definida en el ámbito federado, ¿no? Decía la profesora Puig que, bueno, pues que las federaciones precisamente eso, ¿no? Requieren de planes estratégicos, ¿no? Y desde luego no puedo estar más de acuerdo con ella. Efectivamente, desde mi punto de vista, por lo menos, o sea, parte de ese estancamiento, el origen de ese estancamiento, desde mi punto de vista, viene de ahí, ¿no? De ese déficit de estrategia, ¿no? Claro, estrategia. ¿Las entidades, las federaciones tienen estrategia? No. O sea, ayer decían que las entidades no tenían valores, ¿no? Que el deporte no tenía valores, ¿no? Que valores tenían las personas, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. O sea, no son las federaciones las que no tienen estrategia, son los dirigentes de las federaciones los que no tienen estrategia, ¿no? Aquí, bueno, da para mucho este tema, pero sí que es verdad que, bueno, desde mi punto de vista, por lo menos, yo creo que es difícil, o sea, hay una crisis, vamos a decir, de voluntariado. Al final, bueno, es difícil cubrir, y digo cubrir, lamentablemente tengo que decir cubrir las vacantes o las plazas de dirigentes federativos, ¿no? Yo creo que aquí es donde de alguna forma habría que incidir, ¿no? Al final los dirigentes federativos están instalados en el día a día, en sacar adelante pues, tal competición, en preparar la asamblea correspondiente, en recabar apoyos para esa asamblea. O sea, están muy centrados en el barrizal, ¿no? En el día a día, ¿no?
y se olvidan un poco de lo otro, ¿no? De lo estratégico, ¿no? Porque mientras ocurre todo eso, que es mucho, que al final se trabaja mucho, los dirigentes lógicamente trabajan mucho, dedican mucho tiempo a las federaciones, pues no ocurre nada, ¿no? O sea, realmente la modalidad no avanza, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, a ver, claro que hay, y vuelvo a insistir, claro que hay dirigentes que se presentan a un cargo de federativo pues con una propuesta concreta, con una propuesta estratégica, con un plan estratégico para los próximos 4 años, ¿no? Con un propósito claro de querer dejar un legado, ¿no? De aportar, de contribuir algo tanto a la federación como a la modalidad, ¿no? Los hay, claro que sí, pero no es lo habitual, ¿no? Es mucho más habitual precisamente pues, lo contrario, ¿no? Es decir, o sea, todos los que estáis aquí, ¿cuántas veces habéis oído a un aspirante a presidente o incluso a un presidente electo pues decir, es que me ha tocado, es que no había nadie más, alguien tenía que coger la federación, en fin, pues así mal vamos, ¿no? Es muy difícil pues, que una federación con este espíritu, vamos a decir, que consiga avanzar, ¿no? Claro, este es el problema, ¿no? Este sería el diagnóstico, el déficit de estrategia. Ya, ¿y qué hacemos, no? O sea, ¿qué podemos hacer para superar este déficit de estrategia? Yo, sinceramente, creo que aquí el papel de las administraciones es importante. Es decir, hay una realidad que los dirigentes que entran a las federaciones, pues la mayoría de ellos, por lo menos, pues bueno, pues no tienen, digamos, esa inquietud o incluso esas capacidades, ese perfil, ¿no? Para, de alguna manera, establecer estrategias para la propia federación o para la propia modalidad, pero yo creo que las administraciones sí que pueden contribuir a aportar esa visión, ¿no? Esa visión estratégica, ¿no? Al fin y al cabo, las federaciones, bueno, cumplen funciones públicas delegadas por la administración, es decir, comparten objetivos, comparten intereses, ¿no? O sea, es interés de la federación, interés de la administración que esa modalidad siga avanzando, vaya adelante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí sí que habría un campo, ¿no? de actuación. Y no sé si funciona esto. Porque... Bien, también os digo que, a ver, no sé si tenemos en Euskadi dirigentes suficientes, estrategias, recursos para cubrir todo el entramado federativo que tenemos. El otro día me decía yo, ¿no? O sea, tenemos 202 federaciones en Euskadi, más que en todo Estados Unidos. Bueno, pues la verdad es que es un tema a estudiar y está claro que algún día habrá que abrir el melón. Hoy no lo vamos a abrir, por supuesto, porque aquí topamos con la Ley de Territorios Históricos, con muchas historias, ¿no? Pero lo que está claro es que el sistema federativo vasco pues no es eficiente, ¿no? Y si queremos presidentes, juntas directivas, si queremos que haya estrategias y planes para todas esas federaciones, pues bueno, es un poco complejo, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Y bueno, y si hablamos del sistema federativo, pues no me puedo olvidar del vecino de arriba, bueno, del vecino de abajo, depende cómo se mire, ¿no? De las federaciones españolas. Hombre, yo aquí la verdad es que si hablamos de evolución, la verdad, sinceramente os digo que para mí las federaciones españolas son precisamente el paradigma de lo contrario. No sé si habéis tenido, bueno, seguro que sí, ocasión de visitar o de estar en alguna federación española. Yo os voy a contar mi experiencia, que es un poco lo que os estoy contando. La primera vez que pude ir a una federación o que fui a una federación española fue la Federación Española de Fútbol en el año 2001 o algo así. Estaba ubicada en la sede antigua, en el centro de Madrid, en la calle Alberto Bosch, y la verdad es que fue una experiencia que me marcó muchísimo. O sea, fue entrar allí y entrar en el pasado, o sea, en la máquina del tiempo. Es decir, era como entrar pues, en un capítulo de Cuéntame, sinceramente. O sea, fue una experiencia totalmente, alucinante, ¿no? No solo por el decorado, por el mobiliario y tal, sino por incluso las personas, ¿no? que había dentro, ¿no? Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues bueno, os voy a poner una, ¿no? Esto es la Federación Española de Fútbol. Esto es una junta directiva, una imagen de una junta directiva de la Federación Española de Fútbol. No sé, podríamos decir muchas cosas de esta imagen, ¿no? Pero desde luego lo que no me sugiere pues no es ni modernidad, ni avance, ni progreso, ni diversidad, ni igualdad, o sea, ninguno de esos conceptos o términos que se han dicho aquí, ¿no?
Me parece preocupante, la verdad, la foto, porque se supone que de aquí salen emanan, vamos a decir, las iniciativas, ¿no?, del fútbol español, ¿no? Y bueno, no sé, sin más, no quiero tampoco extenderme demasiado. Sí que es verdad que en el tema de la federación, bueno, yo fui a la sede antigua y el año 2002-2003 hubo un cambio de sede. Ahí se ve, la ciudad del fútbol, ¿no? O sea, bueno, aquí ya, bueno, ha habido un cambio de era, ¿no? Y bueno, pues bien. El cambio de era, pues lo podéis ver arriba, en las dos fotos de arriba. O sea, realmente, a mí me impacta realmente, ¿eh? O sea, me impacta porque no entiendo, o sea, parece que las dos fotografías corresponden al mismo salón, pero entre la fotografía de la derecha y de la izquierda, pues han pasado más de 20 años o 20 años y bueno, hay un traslado de por medio, ¿no? Y parece que está tomada en el mismo sitio, es curiosísimo, o sea, a mí me parece, vamos, increíble, ¿no? ¿Y qué me sugiere esto? Pues que hay una gran resistencia al cambio, ¿no? O sea, seguimos haciendo lo mismo y bueno, pues no sé, o sea, yo lo que me sugiere es eso, ¿no? La resistencia al cambio, ¿no? El no avanzar, ¿no? El estancamiento. Los gurús de la innovación suelen decir que para fomentar la creatividad hay que hacer cosas diferentes, o sea, no hay que caer en la rutina, no hay que ir siempre al mismo restaurante, hay que cambiar de itinerarios, cuando vas a trabajar, etcétera, ¿no? Pues no sé, aquí, joder, si es que hasta son, no sé, hasta las mismas cortinas, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, entonces me parece pues preocupante, la verdad, ¿no? ¿Esto qué viene a decir? Bueno, por lo menos a mí que me sugiere, pues que en las instancias, digamos, deportivas españolas, pues hay, no sé, yo creo que prevalece pues una concepción del deporte nacional, pues un poco, que vamos a decir, que responde a épocas pasadas, ¿no? O sea, yo creo que se ha quedado ahí, que no se ha evolucionado, ¿no? Esto se puede ver tanto en la estructuración de las competiciones, que se sigue potenciando pues unas competiciones de ámbito estatal y, bueno, pues las ligas nacionales, etcétera, pero también se pueden ver pues, en otro tipo de proyectos e iniciativas que son más recientes, ¿no? Pues, por ejemplo, como el tema de la licencia deportiva única, ¿no? La verdad es que yo con la licencia deportiva única, no sé, o sea, no consigo, lo intento, pero no consigo verle la contribución, desde un punto de vista deportivo, la contribución positiva, ¿no? Es decir, si desde las instancias, digamos, estatales, o sea, la propuesta es esta, o sea, crear una licencia deportiva única, no sé a qué estamos respondiendo, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué sentido tiene que un cadete de Guipúzcoa, de Vizcaya, pueda tener, o sea, con una misma licencia, pueda jugar en Almería? Pues muy bien, o sea, si antes también podía jugar, es decir, lo único que aporta la licencia deportiva única es eso, ¿no? O sea, que con una única tramitación tenga esa posibilidad, ¿no? Pero realmente nos hemos parado a pensar, o se han parado a pensar a qué porcentaje de la población federada afecta este cambio, es decir, qué porcentaje de la población federada compite habitualmente fuera de su comunidad autónoma. El dato de Euskadi no lo tengo, pero bueno, el dato de Cataluña, por ejemplo, es el que no llega al 25%, ¿no? Es decir, se toma una medida orientada a fomentar unos ámbitos de competición estatales y que realmente es una medida que no tiene, desde mi punto de vista por lo menos, no tiene mayor aportación o contribución, ¿no? ¿Puede haber otras motivaciones económicas? Pues probablemente, ¿no? O incluso políticas, bueno, quién sabe, ¿no? Pero desde luego desde el punto de vista deportiva yo no le veo, ¿no? mayor contribución. Y no solo para las categorías inferiores. Parece bastante obvio, ¿no? Que, bueno, pues que no haya que estructurar las competiciones con ese ámbito estatal de competición para las categorías inferiores. Pero yo creo que en las categorías absolutas o senior también es necesario que haya un cambio, ¿no? Es decir, el eje, digamos así, de la estructura de la competición siempre ha sido la competición de ámbito estatal, ¿no? La competición de mayor rango siempre ha tenido ese alcance y, bueno, yo creo que esto tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir cambiando porque realmente el entorno ha cambiado, o sea, la sociología y los hábitos deportivos están cambiando, ¿no? La población ya no es la misma que hace 25 o 30 años, ¿no? Y, en cambio, las estructuras de competición que tenemos en este caso pues, están respondiendo pues, a una realidad que no es la actual, ¿no? Hace un par de años, bueno, pues, escuchando un programa de radio, un programa deportivo, le entrevistaban a un entrenador de un equipo de baloncesto, de la Skatuak,
al baloncesto masculino, que en ese momento, bueno, el equipo militaba en la LEB 2, que es la tercera categoría del baloncesto español. Y decía que le costaba muchísimo motivar a los jugadores, conseguir que los jugadores entraran en la disciplina de, no quiero decir con esto que fueran indisciplinados, ni mucho menos, pero que entraran en la disciplina necesaria para una competición de este tipo, es decir, entrenamientos, pero sobre todo en los desplazamientos, ¿no? Que costaba muchísimo, sobre todo a la hora de hacer, de renovar el equipo, la plantilla de un año a otro, convencer a los jugadores que, bueno, pues que, claro, que cada 2 fines de semana te tengas que pasar uno fuera de casa, pues cuando eres estudiante o trabajador y realmente tu expectativa de alcanzar el alto nivel pues quedó atrás, es decir, no tienes ninguna expectativa de alcanzar el alto nivel y por lo tanto pues empieza a perder sentido ese nivel de dedicación, pues bueno, que era problemático, ¿no? Y la verdad es que es un tema que, bueno, pues que desde mi punto de vista, desde luego, hay que darle una vuelta y hay que estudiar, ¿no? Porque esto es una realidad incuestionable y no solo en el baloncesto, en otras modalidades, ¿no? Precisamente esta idea de un nuevo marco de competición me sirve para, bueno, pues para enlazar con la segunda parte, ¿no? Con la parte más práctica. 10 minutos, perfecto. Os quiero hablar de los dos proyectos, ¿no? Del tema del marco vasco de competición, en el caso del rugby, de la implantación de un nuevo marco de competición, y el tema del, bueno, el proyecto de estructuración del fútbol femenino, ¿no? El primero de ellos, bueno, el plan de implantación de un nuevo marco de actuación, se le llama así, del rugby vasco, tiene su origen en una proposición no de ley que aprobó el Parlamento Vasco en el 2014 y en la cual se instaba al Gobierno pues, a estudiar precisamente esto, ¿no? O sea, a estudiar otros posibles marcos de competición alternativos a los actuales, precisamente en la creencia de que los marcos actuales de competición pues, no están dando la respuesta adecuada a digamos, a las necesidades de los agentes deportivos, ¿no? Claro, seguramente habréis oído hablar del tema del marco vasco de competición, seguramente de forma distorsionada a través de algún medio de comunicación, en el sentido de, bueno, ya están estos vascos que quieren hacer una liga propia y la Real y el Atleti y el Eibar y tal, y quieren quieren salir de la liga española y no sé qué. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con esto, ¿no? No estamos hablando ni de deporte profesional, estamos hablando sobre todo de deporte amateur, categoría senior. Un ejemplo claro, lo que he comentado ahora, ¿no? El tema de la categoría de las Catuac, ¿no? La LEB 2, por ejemplo, ¿no? Y si lo traducimos al fútbol, podría ser la segunda B también, ¿por qué no? No sé qué sentido tiene la segunda B, ¿no? Muchos de los que estáis aquí sois técnicos municipales de localidades que tienen equipos en segunda B. No me quiero extender en este tema, pero bueno, en fin, o sea, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no? Por estar en segunda estoy justo a un escalón, ¿no? De pasar al fútbol profesional, ¿no? Con la relevancia que supone todo esto, claro. No estás tú solo, hay 80, ¿no? 80 equipos, claro. Es una estructuración un poco, en fin, acorde a la imagen de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Entonces, no me quiero liar tampoco con este tema. Sí que quiero, bueno, comentaros algunos rasgos del marco vasco de competición, ¿no? O sea, el marco vasco de competición, lo que pretende es que bueno, construir una estructura de competición sostenible, ¿no? Y desde luego, pues con objetivos de racionalización de las competiciones, ¿no? Incluso de los recursos que se destinan a las competiciones, ¿no? El marco vasco tiene que favorecer el avance de los agentes deportivos. No se hace contra los agentes deportivos, o sea, se hace pensando que va a ser bueno para los agentes deportivos. Cuando hablamos de agentes deportivos, hablamos de clubes, hablamos de deportistas y también hablamos del público. También os digo que el marco vasco no se plantea como algo, digamos, como una solución universal para todas las modalidades. Al final, cada modalidad tiene su propia circunstancia y su propia realidad y se trataría de adaptar esos conceptos de marco vasco a la realidad de cada modalidad, ¿no? El marco vasco no restringe la participación a deportistas o entidades circunscritas únicamente a la comunidad autónoma. O sea, podrían participar perfectamente en ese mismo marco vasco competición, o sea, entidades o deportistas de otros territorios, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro, además, lo solemos comentar, es la Liga San Miguel de Traineras, ¿no?
O sea, la Liga San Miguel de Traineras perfectamente entraría en lo que consideramos dentro de los parámetros del marco vasco de competición, ¿no? Una competición que tiene vamos a decir, su epicentro, su punto de referencia en la comunidad autónoma, pero que, bueno, pues que está abierto y, de hecho, participan activamente, incluso en el origen participaron activamente otros territorios, ¿no? Otras comunidades autónomas, Galicia, Cantabria. Pues esto sería, ¿no? O sea, renovar un poco las estructuras competitivas con otro enfoque, ¿no? En el caso de, bueno, tenéis un enlace la verdad es que es fácil de encontrarlo, si tenéis interés en Google ponéis Marco Vasco de Competición y os saldrá enseguida el enlace con el documento. Lo que se hizo en este proyecto es vamos a decir, un análisis, un recorrido por todas las modalidades deportivas para ver en qué medida podrían, en la situación, en el estado actual, en la coyuntura actual, cuáles podrían ser las modalidades que de alguna forma tuvieran más encaje, ¿no? Con este Marco Vasco de Competición, ¿no? Con el objetivo pues, de implantar un proyecto piloto, ¿no? En ese análisis, bueno, la conclusión fue que el rugby vasco era la modalidad que, de alguna forma, que estaba mejor preparada o estaba en mejor disposición de poder implantar un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rugby vasco, además, había llevado a cabo un proceso paralelamente, un proceso estratégico, y el propio rugby había determinado en ese proceso estratégico que necesitaba un cambio, que no tenía ningún sentido, o sea, y esto es un cambio estratégico que se va a ver muy claramente, que no tenía ningún sentido haber vivido de espaldas a una de las potencias mundiales del rugby, que es Francia, ¿no? Francia, Iparralde, ¿no? O sea, los territorios de Iparralde hay una cultura rugbyística muy desarrollada, hay un conocimiento del rugby muy grande y el rugby vasco ha vivido de espaldas. Ha vivido de espaldas pues, por una realidad administrativa o por una estructuración de una competición pues, de alguna manera ajena a esa posibilidad, ¿no? Y el planteamiento estratégico que hacía el rugby es hay que darle la vuelta a esto. Nos tenemos que poner mirando a Iparralde. Tenemos la posibilidad de adquirir conocimiento, de jugar en unos ámbitos donde el rugby tiene una cultura mucho mejor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el rugby vasco se planteaba esta posibilidad, ¿no? Este sería un poco el planteamiento, ¿no? Os digo que está en fase incipiente, es decir, en estos momentos hay un proyecto de implantación de un nuevo marco de competición para el rugby vasco. Tenemos las dos entidades que impulsan el rugby de la mano en este proyecto, es decir, hay un acuerdo entre la Federación Vasca de Rugby y el Comité Cote Basclan, que es la homóloga, vamos a decir, en Iparralde, en Aquitania, del rugby. Y una cosa muy importante, en este proyecto, pues lo que venía a decir, ¿no? La Administración pues, ha aportado su granito de arena, es decir, la Administración ha contribuido a la necesidad de establecer esta estrategia, ¿no? De este cambio de estrategia, ¿no? En este caso, en concreto, la Dirección de Deportes, ¿no? 2 minutos. Venga. El otro proyecto es la estructuración del rugby femenino, ¿no? Bueno, rápidamente. Este proyecto es del año 2003. Este proyecto lo impulsa la Diputación de Guipúzcoa junto con la Federación Guipuzcoana de Fútbol y la Real Sociedad. Y básicamente lo que se buscaba era una modernización del fútbol, ¿no? Del fútbol femenino en concreto. Se intuía que el fútbol femenino tenía un potencial bastante fuerte de crecimiento, pero que realmente pues igual las estructuras existentes en ese momento no acompañaban, ¿no? Partíamos de una situación en la que el propio fútbol femenino guipuzcoano decía, joder, si somos la potencia de España, y era verdad, o sea, en ese momento la potencia del fútbol femenino en España era Guipúzcoa, ¿no? Pero a pesar de ello se veía que había un potencial crecimiento, ¿no? Esta era un poco la foto, ¿no? El resumen de la foto de ese año, ¿no? Lo más significativo es la existencia de una categoría única, es decir, la oferta que tenía una jugadora que dejaba el deporte escolar y que, bueno, con 14 años pasaba a categoría cadete, era jugar en una categoría territorial con mujeres pues, de 25 años. Es decir, bueno, no sé, o sea, ya no solo contra mujeres, sino incluso en el propio equipo, en el mismo vestuario, pues no sé, yo creo que la realidad social pues, es bastante diferente, ¿no? De una mujer de 25 años a una joven de 15, ¿no? Y la conclusión a la que se llegaba de esta situación era que, joder, es que a las niñas, cuando dejan el deporte escolar, no les gusta el deporte federado.
Esa era la conclusión. No les gusta el deporte federado, no les gusta competir, tienen otras motivaciones, etcétera, ¿no? El planteamiento estratégico que se hacía era, no, es que nosotros lo que creemos es que la oferta no es adecuada. Es decir, si hay una oferta adecuada, entendemos que la demanda va a responder a esa oferta, ¿eh? Y en este caso teníamos clarísimo que la oferta pues, no era la adecuada o la correcta, ¿no? Este era el mapa del 2003, había 34 equipos en todo Guipúzcoa, ¿no? En categoría federada. Estos fueron un poco los planteamientos que se hicieron. Es importante también destacar que en ese momento la Real Sociedad no tenía equipo femenino. Y a raíz un poco de este proyecto, pues se le involucró, ¿no? En el proyecto y decir, bueno, necesitamos un referente. Y aquí también hay que poner en valor la generosidad y la visión estratégica incluso de los clubes que en ese momento estaban en el máximo nivel, el Añorga, el Oyarzun, el Mariño, ¿no? Que dijeron, bueno, creemos interesante ceder a las jugadoras, a las mejores jugadoras, a un equipo de la Real Sociedad. Sabemos que en el corto plazo vamos a perder, pero entendemos que a medio y largo plazo esto va a generar un movimiento de jugadoras que va a ser bueno para todos, para el fútbol femenino y para todo el sistema en general, ¿no? Esto, pues bueno, me parece que es de aplaudir porque no es lo habitual, ¿no? Y la realidad, pues es esta, ¿no? A día de hoy, ¿no? Tenemos la suerte de poder analizar un poco, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, el impacto de esta estructuración, ¿no? Bueno, estos son, el año 2004 teníamos 34 equipos, todos de categoría, digamos, territorial, senior, y el año 2015, pues bueno, hay 76 equipos de fútbol femenino en Guipúzcoa, ¿no? O sea, ha habido un crecimiento de más del 124%, ¿no? Alguien puede decir, ya, pero es que esto no tiene nada que ver con la estructuración, es que el fútbol crece solo, ¿no? Bueno, yo, desde mi punto de vista, no es así, ¿no? O sea, yo creo que cuando no se interviene, no es que no se avance, es que se va para atrás, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos comparativo, habría que entrar en profundidad, pero el ejemplo comparativo lo tenemos con Navarra, ¿no? Las licencias de Navarra del año 2003 eran muy similares a las de Guipúzcoa, 894. La realidad era la misma, una única categoría a nivel de estructura deportiva de competiciones, una única categoría para todas las jugadoras, ¿no? El año 2015 siguen con esa estructura, creo que han creado una categoría de fútbol 8 cadete, pero la estructura básicamente es similar y tiene un nivel de licencias de 760, ¿no? Es decir, tenemos una comparativa bien cercana, ¿no? Con el territorio de al lado. Otra realidad, otro tipo de iniciación deportiva en el modelo de deporte escolar, pero creo que puede ser muy comparable, ¿no? Entonces, dos ideas. Una, falta de estrategia, problema del deporte federado, desde mi punto de vista, falta de estrategia. Y dos, para superar esa falta de estrategia, colaboración entre las administraciones y las entidades federadas. Administraciones, no digo Diputación, Gobierno vasco, también digo ayuntamientos. Los técnicos locales que estáis aquí, ya sabéis que en vuestros municipios hay clubes, y esos clubes también son víctimas, vamos a decir, de esta falta de estrategia, ¿no? También hay un campo por hacer. Bueno, sin más, Esterik, mila esker.